Seguimos adelante en Telebuendía, ya lo adelantaba Camila Pires, está allí en el entorno del Ex Cine y Teatro Plaza para hablar de este asunto para el que convocamos a Gustavo Leal. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es sociólogo, posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social, diplomado además en políticas sociales. Gustavo, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿En qué gracias por la momento invitación. nace esa inquietud? Primero, hay una herramienta formal, digamos, que muchas veces pasa inadvertida, que no todos conocemos de qué se trata, pero aquella cuestión de convocar a la firma también es algo que nace de una reglamentación establecida, digamos. Sí, a ver, esto nace a partir yo el día jueves me entero, como creo que se enteró la mayor parte de la ciudadanía, de que el Ex Cine Teatro Plaza había sido vendido y que lo iba a ocupar un lugar emblemático de la cultura nacional y de la cultura de la ciudad. Durante más de 60 años los principales artistas pasaron por ahí. Es una de las salas con mejor equipamiento sonoro, además, los músicos así lo dicen. Está en el kilómetro cero de la ciudad, es Claro. parte de la identidad de la ciudad. Se había puesto a la venta y a partir de ahí, el viernes a última hora, lo que hice fue elaborar un petitorio, lo colgué en internet y empecé a convocar a los ciudadanos a firmarlo. Ese petitorio en defensa de que el Cine Teatro Plaza, como complejo cultural, siguiera manteniendo su perfil y su lugar en la ciudad como un lugar de cultura. ¿Te llamó la atención esa rápida repercusión que tuvo el petitorio? Y absolutamente, porque ya estamos ahora en alrededor de unas 5.500 firmas. Esto empezó el viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, un viernes en pleno enero, donde la gente se está yendo para la playa, con un día espectacular. Había recambio de quincena, por lo tanto dicen de que hay poca gente en Montevideo, que en enero no pasa nada, Que nadie mira internet, que que nadie está todo el está... mundo de Claro. vacaciones, que nadie se preocupa. Y sin embargo, durante 48 horas entraron cada 30 segundos una Una firma. firma. Cada 30 segundos una firma. Entonces, a mí me parece que la reacción de la ciudadanía en torno a este tema Fue todo un síntoma, ¿no? es algo que hay que tomarlo en serio. Claro. Hay que tomarlo en serio, no puede pasar inadvertido que, vuelvo a repetir, en un fin de semana, en pleno enero, donde esto fue una campaña de una persona que cuelga algo en internet y lo comienza a divulgar con un fundamento. Y yo creo que el fundamento es la fuerza de plantearse que un lugar emblemático de la ciudad no puede perderse como se han perdido otros. Bien, hay, por ejemplo, algunas frases populares, ¿no? Aquello de acordarse de Santa Bárbara cuando llueve, creo que dice algo así, la sabiduría popular. Es como decir, bueno, ahora se acuerdan de esto cuando hace ya bastante tiempo. De hecho, hay personas que consideran que se venía manejando la información ya hace bastante tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué las autoridades no tomaron debida nota en aquel momento y ahora salvamos a apagar este aparente incendio? Estamos con el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido. Porque hoy ha trascendido en la información que publica específicamente el diario El País, Guido, que la Intendencia estaría, digamos, en contra o por lo menos no consideraría la posibilidad de la expropiación. Y creo que usted se manifestó exactamente en estos términos. No se quiere violentar ninguna norma, ¿es correcto? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, en primer lugar, me adhiero totalmente a lo que pensamos, creo que todos los montevideanos, de que ese espacio destinado a la cultura y al arte no debe desaparecer. Eso es claro, contundente, es un deseo que tenemos tanto la Intendencia como el Ministerio de Educación y Cultura, y creo que es generalizado. Y por otro lado, decir que nosotros estamos desde hace un par de años con una política muy clara para que justamente no suceda lo que tú decías de que, bueno, de acordarnos de las cosas cuando finalmente terminan así. Y hay una política que estamos desarrollando de apoyo a todos los espacios artísticos, culturales, a las salas específicamente. En el caso del Plaza, lo que yo planteé fue que la Intendencia como tal no está en condiciones de encargar una expropiación de un inmueble de ese valor sola, y además entiendo que no corresponde, entiendo que tiene que ser
una voluntad de muchas partes dentro del ámbito gubernamental y de lo público, y ver si, aunando esfuerzos entre todos, nosotros logramos buscar una salida para recuperar el espacio. Correcto. El espacio no es solo que se salga a comprar. Luego hay que tener muy claro que ese espacio hay que gestionarlo. Ese espacio sale muchísimo dinero en su adquisición y luego en su gestión. Bueno. Yo coincido plenamente en agotar todos los esfuerzos por la recuperación. Creo que Bueno, además la Guido, movida de las redes... Sí. Sí, usted entiende entonces que la expropiación no es una opción, no es una alternativa, porque considera que no se querría violentar ninguna norma. Cuando se habla de expropiación parece que está como estigmatizado, como demonizado el término. Sin embargo, no sé qué piensa Gustavo Leal a propósito, pero muchas veces es apropiarse de un espacio que conviene a los objetivos superiores de la ciudadanía en su conjunto. Usted no lo observa por ese lado, o sea, ese camino está casi que descartado. No, yo no... Lo que yo estoy descartando es que la Intendencia sola como tal se esté planteando un esfuerzo económico de esa magnitud sola, expropiando, porque expropiar es poner dinero arriba de la mesa de los contribuyentes. Claro. Un inmueble de mucho valor. De pronto la herramienta es la misma, pero es la suma de muchas voluntades recuperando ese espacio. Desde la sociedad civil en esta movida, que creo muy importante que se está haciendo y que nos está demostrando a todos que la cultura sí importa. Pero también la voluntad de que puede existir del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Cultura, de la Intendencia. Lo que yo planteo es que la Intendencia sola, como tal, en un esfuerzo económico de esa magnitud, me parece que no es Está bien, ahora sí quedó mucho más claro, Guido, y la verdad que le agradecemos la precisión. Lo que uno se pregunta es, ¿hay tiempo como para tender esos puentes, como para coordinar, como para generar esta asociación? No sé qué figura tendría, la de fundación, supongo podría ser, para quedarse con el cine más allá de lo que son los avances en las tratativas entre los privados. Sí, yo creo que no hay peor gestión que la que no se puede hacer, y coincidimos todos que una ciudad no puede ser diseñada estrictamente por intereses de dinero, de capital, y que tiene que primar siempre el interés público. Entendemos que el interés público, en este caso, es que la sala permanezca como un centro de espectáculo, y agotaremos todos los mecanismos para que eso así sea. Estamos ya realizando reuniones para, ver un poco el estado de situación. Bueno, habrá una reunión hoy con el Ministerio de Cultura. ¿Hubo, desde su punto de vista, algo por hacer que no se hizo desde la Intendencia, omisiones de pronto? ¿Se desatendió ese tema? No, tenemos que hablar todo muy claro. La Intendencia no puede salir a comprar cada lugar que entendemos que es importante para la ciudad. Claro. Porque tenemos que comprar... Nosotros, en principio, se ha caído el cilindro, ¿verdad? Una tragedia que ha tenido Montevideo. Tenemos nuestro compromiso de recuperar el cilindro. No podemos salir a comprar el Trocadero, no podemos salir a comprar el Ambassador. Es decir, creo que pasa por otra reflexión entre todos, exactamente de cuáles son las herramientas que tenemos. Los montevideanos no pueden pagar cada edificio, que entendemos que el destino no puede modificarse. Claro. Porque la expropiación sí es una herramienta que de pronto se utiliza porque necesitamos ampliar una avenida o necesitamos conservar determinado patrimonio, pero digo, no puede ser, a la pregunta, ¿por qué no se fue? Las reuniones con el Plaza de compraventa creo que existieron 6 u 8 en lo largo de los años, ¿verdad? Y bueno, no se llegó a un acuerdo por diferentes motivos. No es fácil la gestión de un espacio de esa naturaleza tampoco. Claro. Y mucho menos también plantearnos de lo público, donde tenemos una enormidad también de espacios y de salas que invertimos muchísimo dinero, que también tenemos un Solís, hay que tenerlo bien claro. Entonces la recuperación de ese espacio tiene que ser la suma de voluntades y con un consenso de la sociedad civil muy importante, que es la que termina pagando. Bueno, parece interesante recorrer ese camino de aunar esfuerzos a través de la sociedad, de estos movimientos sociales. Guido, le quiero agradecer, porque además ahora me estaba acordando, hay todavía asuntos pendientes de altísima sensibilidad. El cilindro, por ejemplo, que no se sabe exactamente qué va a pasar con eso. En algún momento se había mencionado también allí como un centro deportivo, un centro cultural. En fin, hay muchas prioridades, ¿no? Sí, estamos trabajando en ese sentido, nos interesa también. Tenemos que trabajar mucho en el Parque Rodó, que es otro lugar emblemático y fantástico. En fin, Montevideo tiene
pero lo que sí nos parece formidable es que toda la sociedad en este momento esté pensando en la recuperación y en la reflexión de cada espacio. Bien, le agradezco mucho, director, muy amable. Un gusto, un placer. Que Saludos. pase muy bien. El director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido. Bueno, ¿cómo observa, Gustavo, esta postura? Bueno, a mí me parece que lo que plantea el director de Cultura es correcto en el sentido del enfoque, y me parece que también pone un matiz a algo que trascendió durante estos días, de que el tema de la expropiación estaba descartado. Me parece que es claro de que lo que plantea la Intendencia, y uno puede compartir como ciudadano de Montevideo, es que una inversión de esa envergadura no la puede hacer sola. Y por eso el petitorio que la gente está firmando, cada 30 segundos una firma, vuelvo a repetir, está dirigido al Gobierno Nacional y a la Intendencia de Montevideo. Claro, es cierto. Entre otras cosas porque entendemos que la capital de un país tiene que tener ciertos niveles de apoyo general del gobierno central para algunos temas que trascienden a la propia ciudad. Muchas ciudades tienen algunos mecanismos de capitalidad que le llaman, que es bueno, un apoyo concreto a el financiamiento de un conjunto de actividades que representan al país o que son importantes para el país y que están en la capital. Entonces, aquí el tema clave es decir, bueno, no es que la expropiación de este edificio eventualmente se descarta. Lo que se está planteando es de que hay que sumar otras voluntades, y yo comparto que esto tendría que ser una operación de carácter público a nivel del Gobierno Nacional y a nivel del Gobierno departamental, donde bueno, también se puedan incorporar otros actores privados para mantener la lógica de que ese lugar sea un lugar de promoción de la cultura. Bien, vamos a una primera cuestión de forma. ¿Dónde se firma? Porque hasta ahora hemos estado hablando de la campaña, pero sin precisar cómo puede hacer aquella persona interesada en firmar por esta causa. Bueno, probablemente mucha gente haya recibido a través de las redes sociales una invitación, pero en términos concretos uno ingresa al portal www.montevideo.com.uy y ahí hay un blog que yo tengo, está la foto mía que dice Gustavo Leal, expropiar, propuesta para expropiar el Cine Teatro Plaza, y ahí uno ingresa al blog y a partir de ahí lee la fundamentación del petitorio y hace un clic y va a un lugar donde puede dejar la firma. Bien, perfecto. Allí además hay una opción para quienes deseen preservar el anonimato, firmar, pero preservar el anonimato, o aquellas personas que directamente no tienen ningún inconveniente en ese sentido. Dice, por ejemplo, la gente en las redes, ¿no? Oscar Bucio, dice, el gobernante debe ser proactivo, no reactivo, debe ver lo que viene y no saltar cuando ya pasó. Y en ese sentido claramente manifiesta su opinión, no a la expropiación. ¿Hubo mucho de reactivo en esto, Gustavo? Bueno, en lo personal yo no estaba enterado de esta situación, porque esa sala, ahí hay dos salas. Hay una sala que estaba alquilada, que tenía un contrato de 3 años por delante, y que, bueno, se canceló ese contrato. Había una sala que funcionaba permanentemente en ese lugar. Y ha habido espectáculos en el Cine Teatro Plaza durante los últimos meses. Por lo tanto, yo en lo personal no sabía de este tema. Y yo reaccioné, sí, evidentemente. Mi actitud fue reaccionar frente a esto. A mí me parece que la reflexión importante que hay que hacer en relación a este tema es si nosotros como ciudadanos de Montevideo tenemos que aceptar que el capital y el dinero perfilen y diseñen a la ciudad. Y si frente a ese tipo de cosas no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que no es una alternativa que se diga, bueno, este es un acuerdo entre privados y por lo tanto no se puede hacer nada. No, se puede hacer. Entre otras cosas porque para eso está el gobierno, para velar por los intereses públicos. Este es un caso muy particular. Es cierto que se han vendido otros cines. Es verdad que este no es el primero, es verdad. Pero esa secuencia acumulada de que se han convertido en lugares de cultura emblemáticos de la ciudad, en garage, en supermercados, en cines, en depósitos, llega un momento en el que
empieza a transformar de forma importante el perfil de la ciudad. Y este es un lugar en el kilómetro cero de la ciudad. Bueno, no es cualquier lugar. Este petitorio es como decir basta, digamos. Es como decir, bueno, en el petitorio se plantean dos cosas. Se plantea, por un lado, intervenir para que en este lugar pueda haber una alternativa como la que planteó recién el director de Cultura. Es decir, bueno, conjugar esfuerzos de otros organismos públicos y plantear esta problemática. Y plantearla en el debate público, porque yo entiendo que quien tiene que tomar una decisión y tiene que decir, bueno, acá vamos a tener que comprar este edificio, puede sentir la presión también de la ciudadanía para decir, no, a ver, no podemos salir a comprar a cualquier lugar. Pero me parece que justamente el impacto que ha tenido una campaña de estas características, que vuelvo a repetir, en pleno verano, en un fin de semana, esa cantidad de firmas, a mí me parece que es una señal potente para decir, bueno, cuidado, porque este tipo de cosas, una vez que se pierden, esto no es por nostalgia, esto se pierde para las nuevas generaciones. Claro. Gustavo, ¿cuál es la incidencia real de que se trate de una iglesia, en este caso una iglesia pentecostal, Dios es amor, para que haya existido esta reacción? Porque además, corrígeme si no es lo correcto, pero has insinuado allí tu manifestación notoriamente contraria a la práctica que desarrolla esta iglesia. Yo lo que he planteado es que mi reacción hubiera sido la misma si ahí lo hubiera comprado una cadena de supermercados y mañana ponían una cadena de supermercados o hacían estacionamientos o un garage, como ha pasado en otros lados. No hay una incidencia de lo que es la iglesia en sí mismo. En mi caso no. Yo entiendo que hay parte de la reacción también de la ciudadanía en relación a esta particular iglesia que, bueno, a través de la sanación, a través de los milagros con estampitas y de los jabones de la descarga, bueno, involucra mucha gente que termina poniendo dinero para ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí me parece que hay que concentrarse en el punto fundamental de esto, que es la argumentación de que la ciudad no puede seguir perdiendo lugares emblemáticos. Entonces, sobre ese punto hay acuerdo en el Ministerio de Educación y Cultura, hay acuerdo en el director de Cultura, que es un gran defensor de esto, hay acuerdo en una buena parte de la sociedad. Bueno, hay que buscarle una solución. Gustavo, ¿y qué le decís tú como sociólogo, además, ¿no? A esa persona que ahora probablemente esté mirando el noticiero y que pertenezca a esa iglesia, que le tenga fe a esa iglesia y que a veces se hable con cierta dosis de, digamos, de menosprecio, eso del jabón de la descarga y de todas esas cuestiones? ¿No es también estar faltándole el respeto a un sector importante de la sociedad? Yo creo que no, porque acá no se está discutiendo que la iglesia no pueda estar. De hecho, está a 1,5 cuadras de ese lugar. Claro. A ver, la sede de la iglesia está a 1,5 cuadras de ese lugar en otro cine. En otro cine. En otro cine, pero está a 1,5 cuadras. Entonces, no es un problema. Y, a ver, y Dios es Amor tiene 200 locales en todo el país. 200. Y están construyendo en 18 de julio y Pablo María por ahí, un edificio enorme, pero enorme, todo el mundo lo está viendo en la ciudad. Entonces, no es un problema con ellos, es un problema que hay algunos lugares de la ciudad que representan parte del emblema cultural de la ciudad y que por lo tanto no se puede construir una ciudad que no tenga memoria, y no es lo mismo que sea un lugar emblemático en el pleno kilómetro cero, destinado a la cultura, a que mañana haya ahí una tienda. No es lo mismo, no vale todo en estas cosas. Entonces, mi mayor de los respetos a la libertad de culto, pero esto no tiene nada que ver con la libertad de culto. Después hay que inyectarlo de actividad, ¿no? Hay que hacerlo vivir, porque uno está viendo, esta es la imagen en vivo en este momento del Cine Plaza. Si ustedes advierten, creo que ahí en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, bueno, allí poco menos que se ha transformado en el lugar de personas en situación de calle, ¿no? Hay mucha precarización. Hay gente que dice, por ejemplo, bueno, dice, es fácil que funcione bien con los dineros de todos los uruguayos, pero los espectáculos también luego deben ser buenos, y el entorno, dice. Y allí exhibe una fotografía que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Gente durmiendo debajo de cartones. Ponen el ejemplo de AFE, de la Estación Central, que también se había mencionado como la posibilidad de un centro cultural, y sin embargo eso se fue frustrando. ¿Cómo se encarna luego ese centro como
precisamente ámbito de la cultura? Hay modelos. Yo lo que digo es que es cierto que hay experiencias que son malas. Como el caso de AFE, es verdad, eso lo vemos todos. Pero a mí me parece que también tenemos que ver las cosas positivas. Aquí la ciudad hace pocos años recuperó la Sala Citarrosa. La Sala Citarrosa era un lugar que estaba tapiado, era un lugar donde no había nada. Y hoy es un centro de espectáculo, una sala de espectáculo de primer nivel. Donde hubo un esfuerzo público de la Intendencia de Montevideo y también hay una gran actividad de productores y de la gente del mundo de la cultura que le ha dado contenidos. El Teatro Solís, ¿cuánto se discutió? Claro. Si había que reformar o no, había que poner dinero en el Teatro Solís. La Sala del Sodre, el cuerpo de ballet del Sodre. Tenemos Julio Boca hoy lo dirige. Entonces, lo que digo es que nosotros tenemos que pensar en grande. Y tenemos que salir del lamento y de la nostalgia de que en este país no se puede. ¿Cómo no se va a poder en este país, hoy en este momento, cumplimos 10 años ininterrumpidos de crecimiento económico? Ininterrumpido de crecimiento. Estamos en el mejor momento económico de la historia del país. Por lo tanto, si queremos realmente ser una sociedad desarrollada y un país desarrollado, hay ciertas discusiones que tenemos que darla con elevación, como la dan en países desarrollados. En las capitales de Europa, este tipo de cosas no se permiten, se regulan. Y hay esfuerzos públicos y privados y se logran consensos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que dejar de pensar del país del atado con alambre, de que esto va a ser siempre así, de que no se puede. Yo me niego a esa idea de que no se puede. Bueno, citaste ejemplos del mundo capitalista, ¿no? Como suele decirse, porque acá hay quienes dicen, no, pero uno de los principales capitales que tiene Uruguay... es capitalista, ¿no? Claro, o sea, exacto. Entonces dicen, no, pero cuidado, porque uno de los principales capitales que tiene nuestro país es aquella tranquilidad sobre la regla clara, sobre las inversiones en cuanto al clima generoso que obtienen aquí. Andar metiéndose con negocios privados puede llegar a ser una mala señal. No, pero a ver, descartemos en primer lugar ese punto. Aquí la propuesta no es atropellar a nadie. Cuando uno está planteando un mecanismo, el mecanismo de la expropiación es porque, bueno, si uno ya vendió, que tenía interés de vender y lo compró otro, probablemente ese otro que lo acaba de comprar no lo quiera vender. Y por lo tanto el Estado define de que es de interés general algo y le obliga a venderlo, ¿sí? Le obliga a venderlo, quiere decir que paga un precio que probablemente sea el que acababa de pagar la persona que lo compró. Y las reglas son muy claras. Acá no se extorsiona ni se le roba nada a nadie. La palabra no hay que tenerle miedo a las palabras. Hay que tenerle miedo a los silencios, no a las palabras. La palabra expropiar está dentro de las normas legales. Claro. Muchos probablemente recuerden cuando el presidente Chávez decía, exprópiese. No, bueno, pues no tiene nada que ver, pero a ver, yo creo que ese tipo, vuelvo a repetir, me parece que nosotros no somos un país donde las reglas y donde los ciudadanos no respetemos ni las normas ni las reglas. Pero sí también creo que somos un país que defendemos los valores públicos. Y la discusión está puesta ahí. La discusión pública que hay que dar es, ¿vale la pena un esfuerzo de la sociedad, de los contribuyentes para esto? ¿Vale la pena? ¿Es importante que la ciudad mantenga lugares emblemáticos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Allí hablan del presupuesto participativo, decir, bueno, pero los dineros están. En todo caso, habría que redireccionar las prioridades. Bueno, puede ser una alternativa. No conozco en detalle el diseño actual de ese presupuesto. En el presupuesto participativo los habitantes de alguna manera eligen algunas actividades para ser financiadas. Yo creo que hay que buscar alternativas y sobre todo hay que tener una actitud cultural con Montevideo positiva. Decir, bueno, acá tenemos un problema, sí tenemos un problema. ¿Esto está bien que pase? No, nosotros creemos que esto hay que cambiarlo. Bueno, busquemos una solución y no nos atemos a las palabras. Creo que tú has utilizado en algunos artículos en el blog un concepto que me parece está muy atado a esto y es el de la ajenidad muchas veces del montevideano con su ciudad. A veces, además por cuestiones ideológicas, creo que lo has mencionado en esos términos, hay quienes prefieren no hacer olas
para que no exista riesgos en cuanto a aquello de la crítica. ¿Viene por ahí también? Sí, me parece que los ciudadanos tenemos que involucrarnos mucho más con la ciudad porque le hace bien a la ciudad. Para poder quererla hay que defenderla. Hay como un desapego. Y muchas veces sí, hay un desapego de los ciudadanos en relación a los espacios públicos, el vandalismo es un buen ejemplo, alguien tira basura fuera de un contenedor y el otro vecino no le llama la atención muchas veces. Es decir, hay una suerte de ajenidad de todos, de cada uno, de las cositas que podemos hacer cada uno de nosotros. Siempre uno dice, bueno, si uno va a algunos lugares de Europa y uno tira un papelito, cuidado, capaz que viene alguien y te lo junta y te dice, señor, esto no se puede hacer. Sí. Aquí en Montevideo probablemente uno lo tira porque sabe que no va a haber una presión social de esas características, pero esas cosas se cambian. Esas cosas se cambian. Y me parece que hay indicios de que esas cosas se cambian. Esto creo que es un buen ejemplo. Tú has estudiado en profundidad el tema de la inseguridad o su contracara, la seguridad. Entonces hay veces que dicen, bueno, sí, ajenidad, desapego, es verdad, pero muchas veces me lo condiciona la propia situación de inseguridad que viven las ciudades. Yo estoy convencido que los espacios públicos y que la gente pueda convivir en los espacios públicos e interactuar en los espacios públicos es una clave determinante para que la gente se sienta más segura. ¿Sí? Evidentemente, en un lugar como el que estamos viendo ahí, pasar caminando por la puerta, bueno, con gente durmiendo ahí, etcétera, no da una sensación de seguridad. Si eso es un lugar pasar por la puerta del Teatro Solís da seguridad. Claro, está bien el ejemplo. Pasar por la puerta del Teatro Solís da seguridad, porque es un entorno que está bien, que está cuidado por el gobierno de la ciudad. Pasar por la puerta del teatro, de la sala Cita Rosa, también da seguridad, porque siempre está iluminada, está bien. Pero pasar hace algunos años por esa misma puerta no daba seguridad, pero se pudo hacer. A lo que yo voy es que mucha de la gente que hoy dice, no, esto no se puede, pero ¿por qué no se puede? Bueno, hay un ¿Quién ejemplo, dijo que no se puede? hay un ejemplo muy interesante que es el de la Plaza Liber Seregni, que se ha transformado en un espacio democrático con todo lo que ello significa, ¿no? O sea, ¿y qué había ahí hasta hace 2 años? Escombros en un baldío. Exactamente, y ahí había unos galpones enormes de la ex AMDET, y que todo el mundo dijo cuando alguien en la Intendencia de Montevideo también arriesgó y dijo, vamos a comprar parte de estos lugares, además de parte de la propiedad que ya era municipal, vamos a tirar abajo toda esta manzana y hacer una plaza. También hubo gente que dijo, esto es una locura, ¿cómo van a hacer una plaza? Están a 10 cuadras del Parque Valle. Y sin embargo hoy... Entonces, eso es actitud, definición, arriesgarse, pensar en grande. Y me parece que, bueno, justamente lo que hoy decía el director de Cultura, hay que sumar a otros para pensar en grande. Y esa es la convocatoria. Esta no es una convocatoria contra nadie, sino para esto, para hacer un shock en la ciudad en este verano del 2013 que, vuelvo a repetir, muchas veces la gente dice, en enero no pasa nada. Sí, pero pasan cosas. Pero ¿no? pasan cosas. Bueno, bien, hasta aquí entonces esta posibilidad de conocer un poco más en detalle esta propuesta. Reiteramos que en la cuenta de Twitter de Gustavo Leal se puede acceder a este petitorio y sumarse, si ustedes lo entienden así, a esta movida. Hoy habrá una reunión entre la Intendencia, el Ministerio de Educación y Cultura. Allí habrá que ver también qué rumbo se traza. Gustavo, ¿hay confianza en eso, me imagino? Sí, yo sé que hoy hay una reunión. A mí me parece que la reunión también expresa, supongo lo que dijo el director de Cultura hace un rato, la necesidad de sumar actores. Y a mí me parece que esa es una estrategia correcta. Hay que sumar actores y hay que poder debatir el fondo del tema en la sociedad. A mí me parece que está bueno que la sociedad discuta el fondo del tema, porque hay discusiones que son importantes, que hay que darlas públicamente. Nosotros hemos perdido un poco capacidad de discutir temas públicos. Muchas veces se discute desde la tribuna o desde, bueno, unos de un partido, otros del otro, y se discute con pancartas, ¿no? O con consignas. Acá me parece que hay una discusión de fondo, es decir, ¿qué tipo de ciudad nosotros queremos? ¿Cuánto hay que financiar las políticas culturales? ¿El mercado puede tener que regular todo? Bueno, ¿es posible cambiar? Yo creo que sí que es posible cambiar. Vuelvo a repetir, la Sala Cita Rosa, el Teatro Solís,
la Plaza Luis Berzareño que usted nombró, Bien. se pueden transformar. Correcto, acá está la petición. Hoy la ciudad de Montevideo necesita audacia cultural y política para hacer que ciertas cosas sucedan. Necesitamos defender el derecho a la ciudad. Más adelante dice, la ciudad necesita en forma urgente un catálogo de uso de los edificios emblemáticos de la ciudad, y en ese orden es que se está convocando a esta firma. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, y convoco de corazón a todos los que están mirando a que difundan, justamente, a que debatan, a que discutan también, a que intercambien opiniones con el mayor de los respetos, y que si están de acuerdo firmen y divulguen, porque me parece que va a ayudar a encontrar una mejor solución. Bien, el sociólogo Gustavo Leal estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa en Telebuen Día y seguimos adelante. Posibilidad de la expropiación, y creo que usted se manifestó exactamente en estos términos. No se quiere violentar ninguna norma, ¿es correcto? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, en primer lugar, me adhiero totalmente a lo que pensamos, creo que todos los montevideanos, de que ese espacio destinado a la cultura y al arte no debe desaparecer. Eso es claro, contundente, es un deseo que tenemos tanto la Intendencia como el Ministerio de Educación y Cultura, y creo que es generalizado. Y por otro lado, decir que nosotros estamos desde hace un par de años con una política muy clara para que justamente no suceda lo que tú decías, de que, bueno, de acordarnos de las cosas cuando finalmente terminan así. Y hay una política que estamos desarrollando de apoyo a todos los espacios artísticos, culturales, a las salas específicamente. En el caso del Plaza, lo que yo planteé, porque la Intendencia como tal no está en condiciones de encargar una expropiación de un inmueble de ese valor sola, y además entiendo que no corresponde, entiendo que tiene que ser una voluntad. La reacción de la ciudadanía en torno a este tema Fue todo un síntoma, ¿no? es algo que hay que tomarlo en serio. Claro. Hay que tomarlo en serio, no puede pasar inadvertido que, vuelvo a repetir, en un fin de semana, en pleno enero, donde esto fue una campaña de una persona que cuelga algo en internet y lo comienza a divulgar con un fundamento. Y yo creo que el fundamento es la fuerza de plantearse que un lugar emblemático de la ciudad no puede perderse como se han perdido otros. Bien, hay, por ejemplo, algunas frases populares, ¿no? Aquello de acordarse de Santa Bárbara cuando llueve, creo que dice algo así, la sabiduría popular. Es como decir, bueno, ahora se acuerdan de esto cuando hace ya bastante tiempo. De hecho, hay personas que consideran que se venía manejando la información ya hace bastante tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué las autoridades no tomaron debida nota en aquel momento y ahora salvamos a apagar este aparente incendio? Estamos con el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido, porque hoy ha trascendido en la información que publica específicamente el diario El País, Guido, que la Intendencia estaría, digamos, en contra, o por lo menos no consideraría la... Seguimos adelante en Telebuen Día, ya lo adelantaba Camila Pires, está allí en el entorno del Ex Cine y Teatro Plaza para hablar de este asunto para el que convocamos a Gustavo Leal. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es sociólogo, posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social, diplomado además en políticas sociales. Gustavo, buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿En qué momento nace esa inquietud? Primero, hay una herramienta formal, digamos, que muchas veces pasa inadvertida, que no todos conocemos de qué se trata, pero aquella cuestión de convocar a la firma también es algo que nace de una reglamentación establecida, digamos. Sí, a ver, esto nace a partir del... yo el día jueves me entero, como creo que se enteró la mayor parte de la ciudadanía, de que el Ex Cine Teatro Plaza había sido vendido y que lo iba a ocupar un lugar emblemático de la cultura nacional y de la cultura de la ciudad. Durante más de 60 años los principales artistas
pasaron por ahí. Es una de las salas con mejor equipamiento sonoro, además, los músicos así lo dicen. Está en el kilómetro cero de la ciudad, Claro. es parte de la identidad. De muchas partes del ámbito gubernamental y de lo público, y ver si, aunando esfuerzos entre todos, nosotros logramos buscar una salida para recuperar el espacio. Correcto. El espacio no es solo que se salga a comprar. Luego hay que tener muy claro que ese espacio hay que gestionarlo. Ese espacio sale muchísimo dinero en su adquisición y luego en su gestión. Bueno. Yo coincido plenamente en agotar todos los esfuerzos por la recuperación. Creo que Bueno, además la Guido, movida de las redes... Sí. Sí, usted entiende entonces que la expropiación no es una opción, no es una alternativa, porque considera que no se querría violentar ninguna norma. Cuando se habla de expropiación parece que está como estigmatizado, como demonizado el término. Sin embargo, no sé qué piensa Gustavo Leal a propósito, pero muchas veces es apropiarse de un espacio que conviene a los objetivos superiores de la ciudadanía en su conjunto. Usted no lo observa por ese lado, o sea, ese camino está casi que descartado. No, yo no... Lo que yo estoy descartando es que la Intendencia sola como tal se esté planteando un esfuerzo económico de esa magnitud sola, expropiando, poniendo... De la ciudad se había puesto a la venta y a partir de ahí, el viernes a última hora, lo que hice fue elaborar un petitorio, lo colgué en internet y empecé a convocar a los ciudadanos a firmarlo. Ese petitorio en defensa de que el Cine Teatro Plaza, como complejo cultural, siguiera manteniendo su perfil y su lugar en la ciudad como un lugar de cultura. ¿Te llamó la atención esa rápida repercusión que tuvo el petitorio? Y absolutamente, porque ya estamos ahora en alrededor de unas 5.500 firmas. Esto empezó el viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, un viernes en pleno enero, donde la gente se está yendo para la playa, con un día espectacular. Había recambio de quincena, por lo tanto dicen de que hay poca gente en Montevideo, que en enero no pasa nada. Que nadie mira internet. Que está todo el mundo de vacaciones, que nadie se preocupa. Y sin embargo, durante 48 horas entraron cada 30 segundos una firma. Cada 30 segundos una firma. Entonces, a mí me parece que